Ella se encontraba sola en la sala del Tribunal Federal. Ningún abogado a su lado. El juez la interrumpió a mitad de la frase. Su desprecio apenas se disimulaba. Este tribunal se ocupa de hechos, no de teorías conspirativas, dijo. Cuando susurró esas 2 sílabas, todo cambió. El coronel de la última fila se puso de pie al instante. Los agentes de seguridad se quedaron paralizados. La taquígrafa dejó de escribir porque el indicativo que pronunciaba solo existía en archivos marcados como de acceso terminal, conocidos únicamente por menos de una docena de oficiales vivos. Algunas verdades están clasificadas fuera del alcance de la justicia ordinaria. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia le intrigó, considere suscribirse para recibir más historias no contadas de coraje y justicia que nunca llegaron a los titulares. Al tercer día del juicio, la fiscalía había construido un caso aparentemente hermético con pruebas cuidadosamente seleccionadas, citando preocupaciones de seguridad nacional en cada objeción. La galería había crecido a medida que se extendía por los círculos de poder de Washington la noticia de que el analista de inteligencia enfrentaba cargos de traición. La jueza permaneció allí para ser interrogada mientras la mayor Blackwell completaba su testimonio condenatorio. El cuento del mayor Blackwell comenzó. Mi informe sobre las bajas civiles en el complejo de Khalad Zucker fue alguna vez presentado a la supervisión del Congreso como lo exige la sección 1213 de la Ley de Autorización de Defensa. El fiscal Abach se puso de pie al instante. Objeción. El informe en cuestión sigue siendo clasificado. Sostenido, dijo el juez Norwood sin vacilar. Lo intenté de nuevo. Mayor. Recibió mi comunicación segura de fecha 17 de abril sobre las discrepancias en el informe posterior a la acción. Protesto, gritó Urbach. El mismo problema, señoría. Señorita Emer, dijo el juez Norwood con evidente irritación en su voz. Se le ha advertido repetidamente sobre hacer referencia a materiales que estén fuera de los parámetros de autorización de este tribunal. Con el rabillo del ojo, Tyle notó que el coronel Va movía sutilmente la cabeza, como si le advirtiera contra ese enfoque. Hizo una pausa para recalibrar. Mayor Blackwell, en términos generales, ¿cuál es el protocolo cuando un analista de inteligencia descubre evidencia que contradice un informe oficial al Congreso? La respuesta del mayor Blackwell llegó demasiado rápida y demasiado ensayada. Los analistas deben comunicar sus inquietudes a través de los canales adecuados siguiendo las pautas de clasificación. Y si esos canales no logran abordar el problema, hay múltiples niveles de revisión disponibles dentro del sistema. Todo dentro de la misma cadena de mando que creó el informe original. Objeción. Urbach interrumpió. Discutidor. Sostenido. El juez Norwood dijo, señorita Emer, limítese a hacer preguntas específicas sobre pruebas admisibles. Tomó aire. Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia conforme al artículo 702 de la Ley de Justicia Militar, que permite que la información clasificada sea revisada en cámara. Cuando el juez Norwood la interrumpió con un gesto de la mano, ella lo negó. Señora Emerch, usted no es una JAR. Deje las interpretaciones legales a quienes estén calificados para hacerlas. La galería se conmovió. Un periodista en la segunda fila garabateaba notas frenéticamente. La expresión del coronel Va se oscureció aún más y su mandíbula se tensó visiblemente. El juez Norwood continuó. Seamos claros sobre lo que está sucediendo aquí. Usted era un analista de inteligencia de nivel medio con delirios de grandeza que violó múltiples protocolos de seguridad. Esta sala se basa en hechos, no en teorías conspirativas de empleados descontentos. El despido deliberado, refiriéndose a ella como empleada y no como miembro del servicio, dolió más de lo debido. Los restos guardan silencio, dejando que la condescendencia del juez quede en el aire, revelando más sobre él que sobre ella. Si el acusado no tiene más preguntas para este testigo, continuó el juez Norwood, haremos una pausa para almorzar. La sesión se reanudará a la 1:30 para los alegatos finales. Cuando la galería comenzó a vaciarse,
Teel permaneció de pie en la mesa de la defensa. Algo había cambiado en su expresión. No es una derrota, sino una resolución fría y clara, de esas que llegan cuando una persona se da cuenta de que no tiene nada que perder. El coronel Ba fue el último en abandonar la galería. Al pasar por las puertas de la sala del tribunal, sus ojos se encontraron con los de Tales por un breve momento. No se intercambiaron palabras, pero algo pasó entre ellos. Un reconocimiento quizás o un permiso. En la cafetería del juzgado, Teel estaba sentada sola en una mesa de un rincón, saboreando una ensalada que no le apetecía. Los pocos observadores civiles que asistieron a la sesión de la mañana le dieron una mirada amplia, como si la traición pudiera ser contagiosa. A ella no le importaba el aislamiento. Le dio espacio para pensar y prepararse para lo que vendría después. Una sombra cayó sobre su mesa. Ella levantó la vista y encontró a un joven con una credencial de prensa parado nerviosamente frente a ella. Señora Emerick, Bryce Larkin, Washington Post. Esperaba un comentario sobre sin comentarios, dijo automáticamente. Él persistió. Hay rumores de que su caso implica una operación clasificada en Irak. Si pudiera confirmarlo, señor Larkin, interrumpió ella con voz tranquila pero firme. Todo lo que le diga será clasificado, en cuyo caso estaría aumentando los cargos contra mí, o será inadmisible ante el tribunal. De cualquier manera, no ayudaría en mi caso. Pero el público tiene derecho a saber si el público tiene derecho a muchas cosas, dijo Teel, con algo endurecido en su expresión, incluida la verdad sobre lo que su gobierno hace en su nombre. Pero no soy yo quien impide que esa verdad salga a la luz. El reportero la estudió por un momento. ¿Realmente crees que estás haciendo lo correcto, no? Él sostuvo su mirada fijamente. Sé que lo soy y pronto otros también lo sabrán. Antes de que pudiera responder, un oficial de seguridad del tribunal se acercó. Señora Emerick, debe regresar a la sala del tribunal. Órdenes del juez. Tyle Rose, dejando su almuerzo apenas tocado. Parece que vamos a empezar temprano, señor Larkin. Quizás quieras asegurarte de tener un buen asiento para esta sesión de la tarde. Cuando regresó a la sala del tribunal, se sorprendió al encontrarla casi vacía. Solo estuvieron presentes el juez Norwood, el fiscal Urbach y un taquígrafo judicial. El juez le hizo un gesto para que se acercara al estrado. Señorita Emerick, dijo con una voz inusualmente apagada. La fiscalía ha puesto en mi conocimiento un asunto que requiere atención inmediata. Thea miró a Urbach, cuya expresión era ilegible. Ha llegado a nuestro conocimiento, dijo cuidadosamente el fiscal, que usted podría tener acceso a información relativa a la operación en Bear Grove. Mantuvo su rostro neutral, aunque su pulso se aceleró. En Bear Grove fue el nombre operativo utilizado durante las fases iniciales de lo que posteriormente se convirtió en Kingfisher. El hecho de que conocieran ese nombre sugería que habían estado investigando más profundamente sus antecedentes. No estoy familiarizada con esa operación, dijo tranquilamente. La mirada del juez Norwood se agudizó. Señorita Emerick, le recuerdo que está usted bajo juramento. Y le recuerdo al tribunal que tengo derecho a un juicio público, replicó. ¿Por qué se desalojó la galería? Precauciones de seguridad, dijo Urbach con suavidad. Dada la naturaleza delicada de lo que necesitamos discutir, Dale reconoció la trampa de inmediato. Intentaban que ella reconociera información clasificada en un entorno autorizado donde pudiera usarse en su contra sin que se hiciera pública. Si esto se refiere a mi caso, debería discutirse en audiencia pública, insistió. La expresión del juez se endureció. Esa no es su decisión. Ahora, con respecto a la operación en Bear Grove, no tengo nada que decir sobre ninguna operación con ese nombre ni ningún otro, interrumpió Teel, y solicito respetuosamente que reanudemos los procedimientos normales con el público y mis testigos presentes. El juez Norwood intercambió una mirada con nuestras espaldas. Muy bien, pero tenga en cuenta, señorita Emerick, que la obstrucción solo agravará los cargos contra usted.
Mientras esperaban a que la sala del tribunal se llenara nuevamente, se dieron cuenta de que sus opciones se reducían cada minuto. Estaban claramente preocupados por lo que ella pudiera decir en audiencia pública, lo que significaba que su plan para la sesión de la tarde podría ser su única oportunidad restante. Cuando la sesión se reanudó a la 1:30, la galería estaba nuevamente llena. El coronel Ba había regresado a su asiento en la última fila y Teel notó varios nuevos observadores militares dispersos entre la audiencia. El aire en la sala del tribunal estaba cargado, como si todos presentieran que algo importante estaba por suceder. El juez Norwood llamó al tribunal al orden con aire de impaciencia. Procederemos directamente a los argumentos finales. Señor Ourbach, puede comenzar. El fiscal se levantó y se acercó a la tribuna del jurado, que en este caso contenía únicamente al juez, ya que los casos de seguridad nacional se escuchaban sin jurados. Señoría, los hechos en este caso son claros. La acusada, Teel Emerick, violó múltiples protocolos de seguridad, accedió a información clasificada más allá de su nivel de autorización e intentó difundir dicha información a partes no autorizadas. Sus acciones pusieron en peligro las operaciones en curso y potencialmente comprometieron los activos del campo. Caminaba lentamente delante del banco, con voz mesurada y autoritaria. La evidencia es clara e inequívoca. Los propios registros de acceso del acusado confirman una entrada no autorizada a bases de datos restringidas. Los documentos encontrados en su apartamento estaban clasificados mucho más allá de su nivel de autorización. Sus comunicaciones con terceros muestran un intento deliberado de eludir los protocolos de seguridad establecidos. Ourbach hizo una pausa, con expresión grave. Reconocemos que la señora Emerick puede creer que sus acciones estaban justificadas. Muchos de los que traicionan sus juramentos comienzan con buenas intenciones. Pero la ley es clara. Ningún individuo, independientemente de sus creencias personales, tiene derecho a decidir unilateralmente qué secretos deben mantenerse y cuáles deben revelarse. Eso sería anarquía y no justicia. Regresó a su asiento con un pronunciamiento final. La Fiscalía pide un veredicto de culpabilidad por todos los cargos con la pena máxima permitida por la ley. La seguridad nacional no exige menos. El juez Norwood asintió y luego se dirigió a su declaración final. Se acercaron al podio con paso firme. La sala del tribunal quedó en silencio. Había preparado extensas notas para este momento, argumentos y precedentes y apelaciones a principios jurídicos. Pero mientras miraba alrededor de la sala del tribunal y los rostros que la observaban con distintos grados de hostilidad, curiosidad, y en el caso del coronel Ba, intensa concentración, supo que los argumentos legales no la salvarían ahora. Solo la verdad podría lograrlo, incluso si ello implicara un coste enorme. Su señoría, comenzó, con voz tranquila a pesar de todo. Antes de emitir juicio, necesito dejar constancia de un hecho. Mi papel en la operación Kingfisher no fue el de analista. La impaciencia del juez Norwood era palpable. Señora Emerick, ya hemos pasado por esto. No existe ninguna operación Kingfisher como prueba ante este tribunal. Ella miró directamente al juez y su postura cambió sutilmente a algo más autoritario. Afirmativo, su señoría, porque la operación Kingfisher solo existe en los archivos de acceso de la terminal JSO. Nivel de autorización obsidiana. El fiscal se levantó rápidamente. Objeción, señoría. El acusado vuelve a intentar introducir material clasificado. Señora Emerch, advirtió el juez con la voz tensa por la ira contenida. Esta es tu última advertencia. Ella continuó como si no hubiera escuchado, su voz clara y firme. Yo era el operativo de Campo Sable 6 bajo el mando directo del general Elías Hammond. El controlador de la misión era el verdadero Redwin. Una ola de tensión se extendió por la sala del tribunal. El fiscal Ourbach se quedó paralizado en medio de su protesta y su rostro se puso pálido de repente. En la galería, varios de los observadores militares se inclinaron hacia adelante. Sus expresiones pasaban del aburrimiento a la atención intensa.
El coronel Ba se levantó bruscamente y su silla chirrió ruidosamente en el repentino silencio. El juez golpeó su mazo. Marrich, estás en desacato. Seguridad, retira al acusado y despeja la galería. Pero antes de que alguien pudiera moverse, pronunció dos palabras. Su voz se redujo a casi un susurro, pero de algún modo llegó a todos los rincones de la silenciosa sala del tribunal. Invierno de Abasca. El efecto fue inmediato y dramático. El rostro del juez Norwood palideció. El fiscal permaneció congelado en el lugar. Las manos de la taquígrafa judicial se cernían sobre el teclado como si de repente no estuviera segura de si debía continuar. Dos agentes de seguridad del tribunal se dirigieron hacia el lugar, pero se detuvieron confusos por la repentina tensión en la sala y la falta de movimiento del juez o el fiscal. La voz del coronel Ba rompió el silencio llevando el peso de la autoridad absoluta. Código de verificación OUTEM talismán autenticación Delta 77 kilo. El personal militar en la galería se puso de pie al unísono. Los demás agentes de seguridad del tribunal parecían confundidos, sus manos se movían instintivamente hacia sus armas, pero no estaban seguros de quién representaba la amenaza. Baude se acercó al banquillo con pasos mesurados. Su señoría, este procedimiento ahora está clasificado retroactivamente bajo la Directiva de Seguridad Nacional de 1949. Todas las grabaciones deben cesar inmediatamente. El juez miró fijamente con una nueva comprensión, y con lo que podría ser miedo. Este tribunal se encuentra en receso, en sus cámaras ahora. Mientras la galería estallaba en murmullos confusos, Teel permaneció de pie en el podio. Su expresión no delataba la tormenta de emociones que había en su interior. Acababa de quemar su último puente, invocando protocolos que la salvarían o la condenarían permanentemente. De cualquier manera, no había vuelta atrás. Ella observó cómo el coronel Ba hablaba en voz baja pero intensamente con otros dos oficiales militares que se habían acercado a él. Uno de ellos sacó un teléfono seguro y salió al pasillo. El otro se posicionó cerca de las puertas de la sala del tribunal, bloqueando efectivamente cualquier salida. El fiscal Urbach se acercó al estrado y su confianza anterior fue reemplazada por una visible preocupación mientras hablaba con el juez Norwood. Lo que estaba sucediendo ahora iba mucho más allá del procedimiento judicial normal. Un oficial del tribunal se acercó con cautela. Señora, el juez solicita su presencia en la sala. Ella asintió una vez y recogió sus notas con deliberada calma. Mientras caminaba hacia la sala del juez, se cruzó con el coronel Ba, quien le dedicó un gesto casi imperceptible de la cabeza. No podía decir si era una señal de aprobación o de mero reconocimiento. Lo que sí sabía era que la verdad sobre Kalatsukar finalmente saldría a la luz, aunque solo fuera dentro de los confines clasificados de las cámaras del juez. Un poco de justicia era mejor que ninguna. Y para los 37 civiles que murieron allí, para la especialista Khaledi, que pagó con su vida el intento de exponer la verdad, tendría que ser suficiente. La sala del juez Norwood parecía más pequeña de lo que debería, llena de tensión y del peso de verdades clasificadas. La sala revestida de madera, con sus libros de leyes y sus sutiles exhibiciones de los logros del juez, se había transformado en algo completamente distinto, un bote temporal, donde los secretos nacionales flotaban en el aire como humo invisible. Ella permaneció de pie cerca del centro de la habitación, aún manteniendo su porte militar a pesar de todo. El coronel Ba se posicionó junto a la puerta mientras el juez Norwood estaba sentado detrás de su escritorio. Su arrogancia anterior fue reemplazada por una ansiedad apenas disimulada. El fiscal Urbach permaneció a un lado, con una expresión que oscilaba entre la ira y la preocupación. A.P. Emerick, dijo la jueza Norwood, utilizando por primera vez su designación apropiada. ¿Entiendes lo que has hecho al invocar ese indicativo en audiencia pública? Perfectamente, su señoría, respondió Teel. He obligado a reconocer la operación Kingfisher y mi papel en ella. Potencialmente has comprometido la seguridad nacional, intervino Urbach, pero su voz carecía de convicción. El coronel Ba dio un paso adelante.
Creo que lo que ha hecho el agente Merrick es exponer una violación de seguridad que ya estaba en curso. Se volvió hacia el juez. Señoría, hasta hace 10 minutos usted presidía un juicio que involucraba una operación en la que usted mismo participó. Eso es un conflicto de intereses que viola al menos 6 protocolos de seguridad diferentes. El rostro del juez Norwood se sonrojó. No tenía ni idea de que la señora Emmerich estuviera relacionada con King Fisher. Su expediente la identificaba como analista de inteligencia, nada más. Su identidad encubierta, confirmada por Va, es igual que la suya, Mayor Norwood, antes de dejar el servicio activo para ir al Poder Judicial. Ellos vigilaban la tierra de la revelación, por lo que Va sabía desde el principio sobre la conexión del juez con Khaled Sukar. Eso explica su presencia en la sala del tribunal desde el principio. Esto es totalmente irregular, protestó Urbach. Cualquiera que sea la operación involucrada por King Fisher, eso no cambia el hecho de que el acusado violó los protocolos de seguridad e intentó filtrar información clasificada. ¿Lo hice?, preguntó en voz baja, o seguí con precisión los protocolos establecidos para cuando una operación de acceso a la terminal se ve comprometida por actores internos. Ella miró directamente al juez Norwood. Protocolos que usted ayudó a diseñar, su señoría, cuando se desempeñó como asesor legal del GSOC antes de su nombramiento judicial. La expresión del juez se tensó. ¿Qué estás alegando exactamente, Operic? Lo que ocurrió en Khaled Sukar fue un crimen de guerra, dijo rotundamente. Que 37 civiles fueron asesinados durante la operación King Fisher y que sus muertes fueron borradas sistemáticamente de todos los registros oficiales. Que cuando la especialista Sara Khaledi descubrió evidencia de este encubrimiento y me lo hizo saber, fue eliminada y que usted, el mayor Norwood en ese momento, proporcionó el marco legal que permitió que estas acciones fueran enterradas. El silencio que siguió fue profundo. Urbach miró al juez, claramente esperando una negación, una refutación, cualquier cosa para contrarrestar estas acusaciones. Ninguno vino. En cambio, el juez Norwood miró al coronel Va. ¿Es por esto que está usted aquí, coronel? Para investigar estas acusaciones. Estoy aquí bajo la autoridad directa del general Cassian Meridis, jefe del Estado Mayor Conjunto, respondió el Va. Cuando el caso del agente Emmerich apareció en la agenda con su nombre adjunto como juez presidente, salieron a la luz ciertas, digamos, inconsistencias. Esto sigue siendo un tribunal de justicia, insistió el juez Norwood, recuperando parte de su autoridad. Las acusaciones requieren pruebas. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña unidad flash. Todo lo que descubrí está aquí. Los informes posteriores a la acción sin editar, las imágenes satelitales que muestran civiles en el complejo antes del ataque, las evaluaciones de inteligencia alteradas que transformaron una reunión comunitaria en una reunión terrorista, la eliminación del especialista en órdenes de comunicaciones Khaled disfrazada de un accidente de entrenamiento. Colocó la unidad en el escritorio del juez. No filtré esta información a la prensa ni a entidades extranjeras. Seguí los protocolos de compromiso de acceso a la terminal exactamente como se establecieron. Informé a la cadena de mando. Cuando eso falló, intenté utilizar canales internos de denuncia. Cuando estos fueron bloqueados, preparé un paquete seguro para el inspector general. Antes de poder entregarlo, me arrestaron. ¿Por quién? Va preguntó bruscamente. 4 hombres, sin identificación, sin cargos formales hasta que ya estaba bajo custodia. La expresión de Bolt se oscureció. Procedimiento no estándar para violaciones de seguridad. No. Tal estuvo de acuerdo. No lo fue. La tensión en la habitación cambió sutilmente. Por primera vez, sintió que el equilibrio de poder se inclinaba del juez y el fiscal hacia ella y el coronel Va. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió el momento. Un ayudante militar entró y le susurró algo a Va, quien asintió y lo despidió. El general Meridis llegará en breve, anunció Baude, junto con el secretario de Defensa, Wessler. Sugiero que continuemos esta conversación en un lugar más seguro.
El juez Norwood pareció como si estuviera a punto de objetar, pero luego pareció pensarlo mejor. El tribunal emitirá una prórroga en espera de la revisión de la evidencia recientemente presentada. El tribunal desestimará todos los cargos, corrigió Va firmemente, con efecto inmediato. Este asunto ha sido elevado más allá de la jurisdicción civil. Por un momento pareció que el juez podría resistirse, aferrándose a la autoridad que había ejercido con tanta confianza apenas unas horas antes. Luego sus hombros se desplomaron ligeramente. Muy bien. Se desestiman los cargos contra Emerick. Se levanta la sesión. El fiscal Orbach parecía desconcertado. Señor juez, debo objetar este procedimiento irregular. Si hay información clasificada relevante a este caso, existen protocolos establecidos para su manejo dentro del sistema judicial. No a este nivel. No hay. Bolt dijo que Kingfisher fue una operación de acceso terminal que la coloca más allá de la revisión judicial convencional. Le dimos la espalda a Tele y su expresión se endureció. Lo planeaste desde el principio. Nos obligaste a actuar invocando material clasificado en audiencia pública. Probé todas las demás vías primero, respondió con calma. Este fue mi último recurso. En la puerta de la cámara aparecieron 2 policías militares. El coronel Va les hizo un gesto con la cabeza. Por favor, acompaña al juez Norwood a la instalación de detención segura en Fort Mcnair. El fiscal Orbach nos acompañará al Pentágono. Mientras se llevaban al juez, con una expresión mezcla de resignación y miedo, no sintió ninguna satisfacción, solo un cansado alivio de que la verdad finalmente sería reconocida, aunque solo fuera dentro de los confines clasificados de la justicia militar. 4 horas después, Teel estaba sentado en una sala de conferencias segura en lo profundo del Pentágono. La unidad flash que había entregado estaba conectada a una computadora independiente y su contenido se mostraba en una pantalla grande en la cabecera de la mesa. Las imágenes de satélite mostraron el complejo de Khalat Sukar antes y después del ataque. Los documentos detallaban el proceso de decisión que llevó a que las muertes de civiles fueran borradas de los registros oficiales. El general Cassian Meridis, jefe del Estado Mayor Conjunto, estaba sentado a la cabecera de la mesa, con su rostro curtido y serio mientras revisaba la evidencia. La secretaria de Defensa, Rand Wessler, estaba sentada a su lado, con expresión igualmente sombría. El coronel Va estaba de pie cerca de la puerta mientras el fiscal Orbach, ahora claramente perdido en su lugar, estaba sentado en silencio en el otro extremo de la mesa. Operativo en Emerick, el general Meridis dijo finalmente. Su indicativo ha sido retirado hace 3 años. Se presume que se perdió en combate. Esa era la intención, señor, respondió Tal. Cuando descubrí lo que pasó en el complejo, lo que realmente pasó, supe que no podía presentar un informe estándar. Ella hizo un gesto hacia la pantalla. Los aldeanos de Khalat Sukar no eran insurgentes. Eran familias que asistían a una boda. La información que los identificó como terroristas fue fabricada para encubrir un error operativo. Cuando la verdad empezó a salir a la luz, todos los implicados fueron silenciados o desacreditados. El secretario Wessler lo estudió con ojos penetrantes. ¿Por qué presentarse de esta manera? ¿Por qué no utilizar protocolos de denuncia establecidos? Con todo respeto, señora secretaria, lo intenté 3 veces. El primer investigador murió en un accidente automovilístico. El segundo fue trasladado repentinamente a la Antártida. El tercero me recomendó a mi mariscal de tribunal. El coronel Va dio un paso adelante. Puedo confirmar que 2 investigaciones separadas del inspector general sobre Khalat Sukar fueron cerradas misteriosamente sin hallazgos. El sistema que debería haber protegido al agente Emerick fue comprometido. La expresión del general Meridis se oscureció. ¿Por quién? Se modificó la pantalla para mostrar un diagrama de red. Una coalición de intereses, ciertos contratistas de defensa que habían suministrado información errónea, oficiales militares que autorizaron el ataque sin la debida verificación y funcionarios civiles que ayudaron a elaborar el encubrimiento. Destacó varios nombres:
entre ellos el del juez Norwoods. Se autodenominaron Comité de Supervisión del Rey Pescador. En realidad, lo que estaban haciendo era garantizar que nunca se produjera ningún descuido. Durante las siguientes 2 horas, presentó metódicamente su evidencia, respondiendo preguntas de Meredith y Wessler con respuestas fácticas precisas. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Finalmente, el general Meredith habló. Señor fiscal Urbach, queda usted despedido. Este asunto está ahora bajo jurisdicción militar. Después de que Urbach fue escoltado afuera, Meredith regresó a Tailandia. Lo que has descubierto va más allá de un único fallo operativo. Sugiere un esfuerzo sistemático para manipular la inteligencia y obstruir la justicia. Sí, señor. En eso estamos de acuerdo. Las implicaciones son preocupantes, añadió el secretario Wessler. Si se demuestra que estas acusaciones son ciertas, constituirán crímenes de guerra según el derecho internacional. Son ciertas, señora secretaria, dijo Teel en voz baja. No lo habría arriesgado todo si no estuviera absolutamente seguro. Wessler asintió lentamente. Te creo, Ape, pero creer no es suficiente. Necesitamos verificar de forma independiente, seguir los procedimientos adecuados y garantizar que cualquier acción que tomemos sea irreprochable. ¿Qué pasa ahora? Él preguntó. El general Meredith intercambió una mirada con el secretario Wessler antes de responder. Se iniciará de inmediato una investigación clasificada completa. El juez Norwood y los demás implicados en su testimonio serán interrogados bajo los protocolos de seguridad adecuados. Si se confirman sus acusaciones, los responsables se enfrentarán a la justicia militar. Y los familiares de las víctimas, presionados, siguieron un momento de silencio incómodo. Eso es más complicado. El secretario Wessler admitió que el reconocimiento público podría comprometer las operaciones en curso en la región. Con respeto, dijo la señora secretaria, esas familias merecen saber qué pasó con sus seres queridos. Merecen el reconocimiento del daño que se les hizo. Estoy de acuerdo, dijo Wessler, sorprendiendo a Telly. Pero cómo lograrlo sin crear riesgos de seguridad adicionales requerirá una consideración cuidadosa. El general Meredith cerró los archivos en la pantalla. Por ahora, agente Merrick quedará bajo custodia protectora, no como prisionero, añadió rápidamente al ver su expresión. Pero por su propia seguridad, hasta que hayamos contenido esta situación, hay individuos implicados en su evidencia que podrían verlo como una amenaza. Él asintió. Ella ya lo esperaba. ¿Y la especialista Khaledi, sabrá alguna vez su familia la verdad sobre su muerte? El coronel Boult tomó la palabra. Ya he iniciado el proceso para cambiar su estatus de accidente de entrenamiento a muerto en cumplimiento del deber. Su familia recibirá todos los beneficios y reconocimiento. Gracias, dijo Teel en voz baja. Al concluir la reunión, el secretario Wessler se acercó a Teel en privado. Lo que hiciste requirió un coraje excepcional, Ape. El sistema te falló en todo momento, pero persististe en buscar justicia. Esa es la forma más alta de patriotismo, aunque algunos no lo vean así. Se encontró con la mirada de la secretaria. No lo hice por reconocimiento, señora secretaria. Lo sé, respondió Wessler. Por eso te lo mereces. 6 meses después, el Cementerio Nacional de Arlington estaba en silencio bajo una ligera lluvia otoñal. Una pequeña ceremonia había concluido. Ninguna prensa, ningún anuncio público, honrando a los operativos caídos de la Operación Kingfisher quienes finalmente recibían reconocimiento después de años en la oscuridad. Teel se mantuvo apartado del grupo principal, observando desde la distancia cómo las familias recibían honores póstumos para sus seres queridos cuyos sacrificios habían estado ocultos durante años detrás de niveles de clasificación y justificaciones de seguridad nacional. El general Leander Ba, recién ascendido tras la extensa investigación de corrupción que siguió al juicio de Teel, se acercó a ella bajo un paraguas negro. Querían darte una condecoración, dijo con voz ronca pero respetuosa. El presidente insistió.
Ella negó con la cabeza. No lo hice por eso. El rostro curtido de V se suavizó ligeramente. Lo sé. Por eso te lo mereces. Le entregó una pequeña caja que contenía la estrella de inteligencia, el máximo honor para un servicio inteligente que implica riesgo voluntario de vida. Miraron la medalla, luego a las familias reunidas alrededor de las tumbas, personas que habían pasado años sin saber la verdad sobre el sacrificio de sus seres queridos. La verdad siempre fue su derecho, no mi carga. Mientras se alejaba por el cementerio, pasando por filas de lápidas blancas, se detuvo en una tumba que antes no estaba marcada y que ahora tenía un nombre propio y fechas. Colocó una sola rosa blanca al lado de la pequeña bandera estadounidense. La tumba pertenecía a la especialista Sarah Khaledi, la analista junior que había llevado por primera vez las discrepancias del kit Zucker a la atención detalle y cuyo accidente de entrenamiento 3 días después había puesto todo en movimiento. La justicia tenía muchas formas. A veces llegaba a través de veredictos judiciales, a veces a través del reconocimiento oficial y honores póstumos, y a veces la justicia llegaba en una palabra clave susurrada que lo cambiaba todo. Las gotas de lluvia caían con más fuerza a medida que nos alejábamos, pasando junto a docenas de tumbas similares. Los operadores y analistas finalmente reconocieron su postura después de años en las sombras. No todos los héroes llevaban uniforme en público. Algunos libraron sus batallas más importantes en salas clasificadas e informes redactados. Sus nombres eran conocidos solo por unos pocos seleccionados hasta que alguien se puso de pie y pronunció su indicativo en voz alta. En un pequeño pueblo cerca de Khalat Zucar, se estaba llevando a cabo una ceremonia diferente. Los funcionarios estadounidenses habían dispuesto discretamente el pago de indemnizaciones a las familias de los 37 civiles muertos en la operación. No fue público y no fue suficiente, pero fue un reconocimiento, una pequeña medida de justicia largamente esperada. El registro oficial todavía catalogó la operación como un ataque exitoso contra los insurgentes. Algunas verdades siguen siendo demasiado peligrosas o demasiado dañinas para ser reveladas plenamente. Pero para las familias que habían perdido a sus seres queridos, el reconocimiento privado y la compensación dijeron mucho. Alguien finalmente había escuchado sus voces. En Washington, una serie de renuncias y reasignaciones silenciosas habían desmantelado el comité de supervisión de Kingfisher sin escándalo público. El juez Norwood se había retirado abruptamente por razones de salud. Varios oficiales militares de alto rango fueron transferidos a funciones no operativas. 2 contratistas de defensa perdieron sus autorizaciones de seguridad. No fue el ajuste de cuentas público que algunos hubieran deseado, pero en el oscuro mundo de las operaciones clasificadas, fue un cambio radical. Un mensaje claro de que no se pueden cruzar algunos límites, ni siquiera en nombre de la seguridad nacional. Para Talle, la victoria fue agridulce. Su carrera, tal como ella la conocía, había terminado. Demasiadas personas poderosas habían sido implicadas en su testimonio como para que ella pudiera regresar a su antiguo rol. Pero ella había encontrado un nuevo propósito. Trabajando con un pequeño equipo selecto bajo el mando del general Ba, revisando otras operaciones potencialmente comprometidas, asegurando que el sistema diseñado para proteger la seguridad operacional no fuera nuevamente utilizado indebidamente para ocultar irregularidades. Cuando finalmente la lluvia paró, Telly miró una última vez hacia la tumba de Keddy. «Los tenemos», susurró. No fue como ninguno de los dos lo esperábamos, pero lo conseguimos. Un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó las lápidas blancas de Arlington. En algún lugar a lo lejos, un corneta tocó el himno, y las tristes notas flotaron sobre el suelo sagrado donde Estados Unidos enterró a sus héroes, tanto los célebres como los secretos. Ella enderezó los hombros y caminó hacia las puertas del cementerio. Todavía había trabajo por hacer, otras operaciones que revisar, otras verdades que descubrir. El indicativo Sable 6 había sido retirado, pero T.L. Merrick permaneció. Un guardián de la línea entre los secretos necesarios y las mentiras peligrosas. Aún quedan algunos testimonios que no están aprobados, pero la verdad,
como ella ha aprendido, finalmente encuentra su voz. A veces en un tribunal, a veces en una sala de reuniones clasificada y a veces con una palabra clave susurrada que resuena como un disparo en el silencio.